Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernanda Ramos Pérez, estudio Contaduría Pública, voy en séptimo semestre, estudio en Uniremington en la modalidad virtual. Mi presentación es sobre finanzas corporativas. El primer tema sobre el que voy a hablar son sobre las decisiones propias de las finanzas corporativas. Nos habla de que hay 4 tipos de decisiones. Las primeras son las decisiones sobre financiación. En estas es donde se analizan las fuentes donde se quieren obtener los recursos posibles. En esta también incluimos los futuros inversionistas. Todo esto se saca a medida de los estados financieros que presenta cada compañía. Esto les sirve a los inversionistas saber si pueden o no pueden invertir en este tipo de decisiones. Las segundas son las de inversión. Estas son en las que la empresa empieza a considerar en invertir en otros activos fijos o en otros activos reales que le puedan traer rentabilidad. La tercera sobre los dividendos. Esta trata sobre las utilidades que son distribuidas para los socios. En muchos de los casos, en muchas de estas utilidades se queda una proporción para invertir en la misma empresa. Entonces esta también ayuda a cubrir algunos recursos de las compañías, pero pues esas son decisiones que toman las empresas. Las últimas decisiones son las directivas operacionales. Estas nos dicen ya de las decisiones internas que tiene cada compañía para así suplir las necesidades dentro de la misma. El siguiente tema del que vamos a hablar es la relación entre rentabilidad y riesgo. Bueno, se dice que cualquier capacidad de generar rendimientos es la rentabilidad. Por lo general, la rentabilidad nace cuando uno hace una inversión y espera obtener algún resultado durante un periodo de tiempo. Durante este periodo de tiempo se da un hecho que es la incertidumbre. Así como puede ser algo rentable, puede también generar una pérdida. Esta incertidumbre que genera esto se llama riesgo. Entonces van completamente de la mano en la rentabilidad y el riesgo. Nos dice que no existe una inversión sin riesgo. Y muchas de las veces, si yo estoy asumiendo un riesgo alto, yo debo exigir una rentabilidad alta. Y si la rentabilidad que yo quiero es alta, tengo que asumir que el riesgo va a ser alto. No puedo asumir un riesgo alto si no voy a obtener una rentabilidad alta. Eso mismo lo tiene que exigir la persona que está haciendo la inversión. Porque uno no arriesga mucho dinero para obtener poca rentabilidad. Entonces, estos dos conceptos van muy ligados de la mano. O sea, no puede haber una rentabilidad si no existe un riesgo. El tercer tema del que voy a hablar es sobre el origen del dinero. Nos dice que todo nació con el trueque, cuando la gente intercambiaba entre una y otra lo que necesitaba. Entonces, si había una persona que era panadera, cambiaba por carne o algo así su pan. Lo que pasa es que ya llegó un punto donde no era suficiente ni equitativo los trueques. Entonces, ¿qué pasó? Unos señores que se llamaban los Goldsmith empezaron a fabricar monedas de oro. Entonces dice que fundían el oro o la plata y lo fabricaban. Empezaron a guardar ese dinero en bóvedas para que no se los fuera robado. Mucha de las demás gente empezó también a traer ese dinero para que ellos se lo guardaran en la bóveda. A cambio del dinero, ellos les daban un papel que certificaba el dinero que ellos tenían ahí. Se dieron cuenta de que la gente no iba a reclamar su dinero, sino que utilizaban el papel o el certificado que ellos les daban, que era como un cheque de depósito, para ellos comprar y hacer ese cheque válido como si fuera dinero. Era más fácil cargar ese papel que le representaba el dinero y no las mismas monedas de oro. Entonces así empezó a nacer, donde ellos empezaron también a ver que como la gente no iba a reclamar sino intercambiaba por el cheque que ellos les daban, entonces empezaron a prestar ese dinero, a cobrar intereses. Así fue como nació el dinero y también los bancos.
El siguiente tema del que voy a hablar es sobre la inflación, deflación y estanflación. Nos dice que la inflación es un aumento sostenido de los precios. Nos dice que esto sucede cuando hay demasiado dinero, cuando se supone que hay una inversión muy grande. Entonces, si la gente tiene dinero para comprar, entonces los precios van a aumentar. Por eso es que digamos aquí cuando decimos que en la temporada las cosas son más altas porque la gente tiene más la necesidad de comprar, entonces los precios van a aumentar en este caso. La deflación. La deflación es todo lo contrario. Es cuando digamos hay una recesión económica y todos los precios empiezan a bajar. Y así como los precios empiezan a bajar, la economía también baja. Los precios bajan porque la gente no compra. Estanflación. La estanflación es cuando todo está, hay recesión económica, digamos que los precios no bajan y en cambio tienden a subir. El siguiente tema es el cambio del valor del dinero en el tiempo, porque el valor del dinero cambia tanto porque lo que nosotros teníamos, con la plata que tenemos hoy, no podemos comprar lo que se compraba antes. Y es por dos sencillas razones. Nos dicen que hay dos factores que influyen en este cambio. El primero son las tasas de interés y el segundo es la inflación. Las tasas de interés, ¿por qué? Porque si yo tengo un dinero y lo invierto dentro de unos años o dentro del periodo en el que lo estoy invirtiendo, al final, cuando se termine, eso me va a generar una rentabilidad. Entonces, los 10 pesos, digamos, que invierto el día de hoy, pueden valer 15, 20 pesos el día de mañana, porque me está generando rentabilidades. Y la inflación, porque es que los precios van subiendo a medida de que la economía lo va exigiendo. Entonces, estos dos tipos de factores son los que influyen en el cambio del valor del dinero. Nos dice que qué podemos hacer con el dinero. Primero, podemos invertirlo. Si lo invertimos, pues hay una posibilidad, o sea, es un riesgo que se toma, el perder o ganar en la inversión. Si yo lo invierto y pierdo, pues lo que tendría en un futuro no es lo mismo que tengo ahora, porque en un futuro no tendría dinero. Pero si yo lo invierto y gano, o sea, en el periodo de tiempo que me ha creado esa rentabilidad, o sea, yo voy a tener un mayor valor al dinero que tengo ahora. Nos dice que si lo gastamos, ¿qué pasa si gasto el dinero? En este momento yo lo disfruto. ¿Y qué pasa si lo ahorro? Si lo ahorro, pierde valor mi dinero en unos años. ¿Por qué? Porque es que lo que yo compro hoy en 3 pesos, la inflación puede hacer que en 1 o 2 años me valga 5. Entonces, por eso, cada vez el tiempo y la economía va exigiendo que el valor del dinero vaya cambiando. La equivalencia financiera. Se dice que lo que uno busca siempre es un equilibrio entre los ingresos y gastos, un punto de equilibrio donde yo pueda suplir mis necesidades y cubrir mis gastos y tenga los suficientes ingresos para hacerlo. Nos dice que la equivalencia financiera se da cuando, digamos, yo puedo medir entre dos valores y que sea, cuál de los dos sea el que es más provechoso. Y nos dice que cuando cogemos dos inversiones en fechas distintas y llegamos y nos centramos en un mismo punto, nosotros podemos medir cuál es la rentabilidad que nos ha dado hasta ahora. Y ahí podemos saber si hay equivalencia. Y allí podemos tocar un resultado de cuál es más rentable que el otro. El costo de oportunidad. Se dice que el costo de oportunidad es el costo que debe ser sacrificado para obtener un beneficio. Entonces nos dice que los beneficios se adquieren al realizar una determinada acción. Este puede ser explícito o implícito. El explícito es cuando yo tengo que hacer un desembolso de efectivo, o sea, es algo que yo voy a hacer una inversión, un dinero, y yo puedo decir que voy a hacerlo ahorita. Y el siguiente es el implícito, que es lo que yo hubiera podido hacer con algún recurso que ya tenía. El explícito, que es